Buenas noches, compañeros, somos el grupo número 8 de la materia de Ingeniería de Procesos y el día de hoy vamos a hablarles sobre el tema de instrumentos de medición. A continuación, mi compañera. Vamos a comenzar con el concepto de lo que es un instrumento de medición. Un instrumento de medición es aquel que permite medir la longitud, volumen, extensión o capacidad por comparación de un elemento estandarizado, lo cual es tomado como referencia para posteriormente asignarle un valor numérico mediante algún tipo de instrumento graduado con una unidad en específico. Tenemos aquí también lo que es referente a las características de los instrumentos de medición, como exactitud y precisión, error, resolución, sensibilidad, gama y escala y linealidad. También tenemos la clasificación de los instrumentos de medidas basados en magnitudes físicas, porque los instrumentos de medida pueden medir longitudes, masas, tiempo, ángulos, temperatura, presión, flujo y volúmenes, entre otros. Tenemos también otro concepto que son los sensores. Un sensor también, un sensor es aquel dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Nos permite captar la información del medio físico que nos rodea. Se encarga de medir las magnitudes físicas y transformarlas en señales eléctricas que son capaces de ser entendidas por un microcontrolador. Tenemos también lo que es los transmisores, que también son denominados transductores. Sirven para convertir las magnitudes físicas clásicas en una señal eléctrica también. Se utilizan principalmente como instrumentos de medición electrónicos. Hay diversos tipos como lo son de temperatura y presión. Este es un sistema unido al sensor que permite convertir, acondicionar y normalizar su señal para transmitirla a distancia. Tenemos también lo que es la señal digital, que son variables eléctricas con dos niveles muy bien diferenciados que se alternan con el tiempo transmitiendo información según un código previamente acordado. Cada nivel representa uno o dos símbolos que van desde el 0 al 1. Su señal está expresada en bits. Tenemos aquí una imagen de lo que se representa, ¿no? Los datos digitales y la señal digital. Tenemos lo que es la señal análoga, que es una señal que se transmite información representada en una función matemática continua. Son adecuadas para transmitir lo que son videos y audios, expandiéndose mediante ondas senoidales, logrando ser leídas por dispositivos que estén diseñadas para ese fin en específico. Tienen un límite superior e inferior y se dice que cuando este límite coinciden con los límites que tiene el dispositivo, la señal está normalizada. El controlador el controlador es aquel instrumento que sirve para comparar el valor medido con el valor deseado. En base a esta comparación, se calcula un error, que es la diferencia entre estas dos medidas, para luego actuar a fin de corregir el error que se ha establecido. Este es uno de los elementos más importantes porque se encarga de comparar lo que está sucediendo dentro del proceso con lo que realmente se desea que suceda en él, para posteriormente, en base a la diferencia de estos dos, enviar una señal al proceso que tiende a corregir las desviaciones que se han generado. Tenemos también lo que son los actuadores o elementos finales. Estos transforman también algún tipo de energía eléctrica hidráulica en energía mecánico-térmica. Genéricamente se lo conocen con el nombre de actuadores a los elementos finales que permiten modificar las variables a controlar en una instalación automatizada. Se trata de elementos que tienen como objetivo convertir las magnitudes físicas, normalmente de carácter eléctrico, en otro tipo de magnitud que nos permita actuar sobre el proceso que queremos controlar. Tenemos lo que es la exactitud. La exactitud en los instrumentos de medición es el grado de cercanía que tienen los resultados medidos con el valor de referencia, también llamado valor verdadero o magnitud real. La exactitud depende de la calibración que tengan estos equipos que se están estudiando. Bueno, la precisión. La precisión trata de lograr una mínima dispersión al momento de hacer una medición o una tarea.
Esto quiere decir que la precisión se refiere a todas las medidas hechas de manera repetida y que arrojan un resultado similar. Entre menos sea la diferencia entre estos resultados, la precisión será aún mayor. La incertidumbre es la falta de conocimiento seguro de un resultado. Si un resultado está acompañado de incertidumbre, no va a garantizar que el resultado sea de calidad. No es posible que todas las mediciones sean absolutamente exactas, por lo consiguiente, todas las mediciones van a tener un margen de duda, así sea pequeño. Si este es pequeño, la incertidumbre va a ser pequeña, y si este es alto, la incertidumbre va a ser alta. El error de la medida. Bueno, el error de la medida es la desviación que existe entre la medida de los valores y el valor real. Este es un error sistemático que puede ser tanto positivo como negativo. Y este está equivaliendo al valor que hay que corregir al momento de calibrar un equipo. La medición también va acompañada de cierto grado de error, bien por el instrumento o un error humano. En este caso, si el error es por el instrumento, este se puede corregir fácilmente. El siguiente concepto que tendríamos es la sensibilidad de los aparatos. Es una medida que determina una mínima cantidad de magnitud que va a medir el aparato. Entre mayor sea la sensibilidad del aparato, las medidas van a ser más exactas y de mayor calidad. La repetitividad. Bueno, la repetitividad es la variación de las mediciones obtenidas con un sistema de medición cuando se usa varias veces por un mismo usuario y midiendo las mismas características sobre una misma pieza. Repetitividad es una variación de causa común o un error aleatorio de intentos sucesivos y bajo condiciones definidas de medición. Tenemos histéresis. Bueno, la histéresis es la diferencia máxima que se observa entre los valores indicados por un instrumento para un valor cualquiera del campo de medida. Cuando la medición de un valor se recorre tanto la escala ascendentes como descendentes. Este valor puede ser expresado en tanto por ciento del alcance de la media. Resolución. Bueno, la resolución de un instrumento digital es el mínimo cambio que se puede observar en la lectura de un instrumento. Esta está relacionada al número de dígitos que se refleja en la pantalla. La deriva. Bueno, la deriva es la variación continua de un instrumento a lo largo del tiempo. Bueno, este se debe a las variaciones de las características metrológicas de un instrumento. Con esto queremos decir que es un cambio de la corrección del instrumento entre la calibración o controles. Saber la deriva de un instrumento es muy importante, ya que con esta podemos determinar que si la deriva es grande, dará un lugar a un equipo fuera de tolerancia y tener que realizar ciertas acciones correctivas. En general, cuando un equipo decimos que tiene una deriva mayor a la tolerancia, se recomienda que éste tenga calibraciones con mayor frecuencia o incrementar la tolerancia del equipo, si es posible. Como siguiente concepto, acerca de los instrumentos de medición, tenemos la trazabilidad, que sabemos que es la posibilidad de encontrar y de seguir el rastro de alguna operación a través de todas las etapas de producción, transformación y de distribución de un alimento o de algún producto terminado. También puede ser de una pieza o de un ingrediente del mismo. La trazabilidad es una serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas. El ruido es definir al ruido como un sonido que a determinada intensidad y determinado tiempo de exposición produce daños. En algunos de los casos puede ser irreparable para nuestra capacidad de audición. El ruido en la industria en general causa problemas graves porque, como sabemos, es un ruido a gran escala que someten los trabajadores de la misma industria. Por lo general, los niveles altos de sonidos en una industria son causados por componentes de corrientes gaseosas que se mueven a gran velocidad o por operaciones de percusión. El ruido se puede medir mediante el sonómetro, el cual se expresa sus medidas en decibeles. Hablar sobre la lineabilidad.
Bueno, es la capacidad de un instrumento de medición para proporcionar una indicación que tenga relación lineal, con una magnitud determinada en distintas magnitudes de influencia, que son métodos utilizados para efectuar mediciones con un intervalo de concentraciones diferentes. Estos pueden ser concentraciones o pueden ser ya sean en decibeles de presiones o de tiempo. Esto varía según la medición. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la amplificación. Se trata de agrandar la intensidad de algo, por lo general de un sonido, pero también podría ser luz o magnetismo. En la industria, un amplificador es un equipo de adquisición de datos que convierte el valor de una señal en datos legibles. Típicamente un amplificador adquiere una señal eléctrica o mecánica y amplifica su resolución. La calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia o un patrón estándar. La calibración de instrumentos dentro de la reglamentación del sector industrial busca cumplir con todos los estándares de calidad para garantizar la precisión de un equipo y la calidad de sus productos o de sus resultados. El sistema de control es un sistema en donde hay un conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otros sistemas, con el fin de reducir las posibilidades de fallo y obtener los resultados deseados. Toda producción liderada por la ingeniería, un sistema de control. Este proceso se utiliza para lograr objetivos determinados. La función de este sistema, como lo mencioné, es de gestionar o regular la forma en que se comportan otros sistemas para así evitar fallos. Los sistemas de control existen dos, que son lazos cerrados y lazos abiertos. El sistema de lazos cerrados se alimenta al controlador la señal de error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación, con el fin de reducir el error y llevar la salida de un sistema a un error deseado. Un lazo abierto es un sistema de control en general, no toma en cuenta la salida, o sea que la salida no tiene efecto sobre la acción de control. Esta de aquí se denominan lazos abiertos. En otras palabras, es un sistema de control que no mide la salida, ni la misma realimenta para controlar o ser comparada con la entrada. Aquí tenemos unos ejemplos, dos ejemplos, de lazo cerrado y de lazo abierto. Aquí, en el lazo cerrado, como podemos ver, hay una temperatura requerida que es ingresada hacia el comparador. El comparador lo que va a hacer es controlar el valor medido por el valor deseado. De aquí, esta temperatura es reflejada por el termostato, el cual la temperatura que hay en el ambiente es medida mediante un sensor, que si la temperatura que marca el sensor no es la deseada, pasa a una corrección para así poder determinar o obtener la temperatura que es la requerida o la deseada. Del lazo abierto, por ejemplo, tenemos de una lavadora, que es un caso muy práctico. La lavadora cumple la función de remojo, lavado y el centrifugado, y la lavadora opera con una base de tiempo. La máquina no mide la señal de salida, que en este caso es la limpieza de la ropa. Por ende, no interfiere la señal de salida en todo el proceso. Como conclusión, tenemos que una vez explicado los conceptos básicos relacionados con los instrumentos de medición, podemos concluir que en la industria son de gran relevancia, ya que nos ayudan a controlar procesos productivos realizando las mediciones pertinentes, como por ejemplo las de caudal, presión, temperatura. También se emplean en realizar análisis de variación de los procesos y así mantener una uniformidad en los productos, cumpliendo de esa manera con los parámetros que se han establecido